Yo creo que cada día es distinta la música o es que no nos acordamos. Yo de semana a semana se me olvidan las cosas, pero sí tiene pinta de que la música es distinta. Esta música más tipo gris, ¿no? Un poco, se nos ha ido un poco la máquina del recuerdo, más tipo gris. Rock and roll de la época de Ramón, cuando Ramón llevaba cresta. Rockabilly, más que... Cuando era un insumiso y no quería ir a la misa. Bueno, pues nada, a ver si le da la luz. Madre mía, es que es una potencia de repente. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, un miércoles más. Dijimos que estaríamos aquí y fíjate que nadie apostaba por ello y aquí estamos. Programa 161, bonito. Capicúa, parece que no, pero vamos pasando aquí. Plano más artístico tienes hoy. Plano más artístico, no me he fijado. Muy bien. Digo yo... Como el de Florentino ayer, me pareció. Madre mía. Pues nada, oye, lo que es la capacidad de todas formas de una persona de hablar y poner a bailar todo un país. Es increíble. Es increíble. No sé si para bien o para mal. Más bien a lo mejor para lo segundo, pero oye, para tu vanidad tiene que ser estupendo. Sí. Todas las conversaciones de bar han girado en torno a eso. ¿También habrán hablado de ello en nuestra sala de máquinas? Pues no sé. Y quizá... Esta sala de bar. La sala bar era, o sala borro. Y quizá esta musiquita tan alegre de que tenemos visita hoy, creo. ¿Ah, sí? Sí, nos parece que sí. Míralo. ¡Hombre! Mira, se nos ha rejuvenecido la plantilla. Tenemos aquí unas chicas de campamento y creo que hoy le toca juego con Ramón y con Raquel. Claro, las jovencitas son las que están entre la persona de cuadros y la azul, por si se confunden. Que tampoco son tan jovencitas, no te creo. Bueno. Pues nada. ¿Todo bien, Ramón? Bien. Bueno, trabaja tú, que te conocemos. No te descaques. Que vemos por ahí unas botellas y tal. Sí, que las has puesto ahí corriendo, debajo del monitor, debajo de la mesa. Bueno, pues fíjate que este programa que empieza tan juvenil y tan radiante es un programa especial. Bueno, tampoco te flipes, Bueno, quiero decir, para las horas que son. Eso sí. Y el contexto general de todo, de un día gris, tormentoso, lloviznoso, que todo mal, que si el antivirus, que si no sé qué, pues hemos llegado nosotros a un punto de inflexión en la historia de Salamanca. Alguna vez tenía que ser, claro, porque desde que empezó la televisión local se había dado una circunstancia que hoy vamos a ver cómo cambia. ¿Qué circunstancia era esa? Que siempre había habido, claro, un alcalde, que era... Y hombre, y se sigue manteniendo, ¿no? Sí, esa circunstancia sí, pero no la persona en concreto. Siempre se había conocido como alcalde a Jesús Málaga, del Partido Socialista. Y hoy vamos a afrontar el proceso hace 31 años, un mayo. O sea, a partir de hoy... A partir de lo que vamos Jesús a contar Málaga hoy... es alcalde en funciones hasta que... Sí, hasta que su enemigo... Tome posesión la nueva corporación, sí. ¿Qué tal? Pero que, ya digo, han pasado 31 años y ya nunca más ha vuelto a haber otro alcalde que no fuera del PP. En Salamanca. Es una circunstancia, ya digo, pues particular, y hoy vamos a vivir esa pequeña historia. Bueno, ¿cómo empezó todo este proceso? Esto está todo el mundo de acuerdo, no es que lo digamos nosotros, porque todo empezó con un debate. La voluntad del pueblo. Bueno, sí, claro, expresada soberanamente en las urnas, pero todo empezó con un debate que fue aquí, en este mismo espacio. Es verdad que a lo mejor un poco menos
vaqueadillo, no había estas pantallas, no había estos monitores. Había un decorado que parecía más un rocódromo de estos de escalada, pero bueno, vamos a ver cómo se anunciaba que iba a haber el debate definitivo entre los dos candidatos a alcalde de Salamanca en nuestro... Esto es nuestra... Sí, esas eran las instalaciones antes de la reforma, eso es donde ahora está Ramón, ahora no podemos conectar porque está efectivamente haciendo uso de las botellas, nada, un fax funcionando a tope, la tecnología punta. Eso sigue funcionando, algunos de esos aparatos. Un ordenador en la redacción. Gente que hacía como que hablaba por teléfono. Exacto, eso siempre queda muy bien. Y Zoom, el Zoom era el gran protagonista de los años 90. ¿Y qué me dices de esta cabecera? Preciosa. 3D. Preciosa. Esto, por lo visto, me explicó Ramón precisamente, se hacía una cosa que se llamaba paleta gráfica y no estaba al alcance de cualquiera. Pero no por la que lo hacía. No, o sea, lo hacía un señor o señora, pero el aparato que hacía estas cositas se llamaba paleta gráfica y debía ser de muy complicado manejo. Sí, no sé, ¿por qué tenía esta casa humilde? Tenía pinta, sí. ¿Por qué tenía esta casa humilde semejantes medios? Pues no lo sé. Visto el resultado tenía pinta de que era muy complicado. Bueno, pues así se anunciaba. No se lo pierdan, el debate definitivo, así se anunciaba, entre Jesús Málaga, alcalde entonces, y Julián Lanzarote, aspirante a la alcaldía, candidato del Partido Popular. Espadas en todo alto. Vamos a ver cómo se producía la llegada, los momentos previos. Estamos en la calle Aliso. Ahí no se puede aparcar. Ahí no se puede aparcar. Mira, el rocódromo, ahí lo tienes. Julián Lanzarote, Sastre. Fernando Rodríguez, acompañando, y el cortejo de Jesús Málaga. Málaga llegaba bien acompañado. Llegaba muy bien acompañado. Y por maquillaje. Maquillaje que era entonces un poquito más grande de lo que es ahora. Y bueno, ¿ves? ¿Era más grande? Sí, era una sala bastante más grande. Y ahí, pues ya decimos, mira, Margareto. Quizá porque se usaba. A lo mejor sí. Y ahí tenemos pues a todos los medios convocados para seguir, claro. Se les daba todo tipo de facilidades, un poquito de... Al no existir internet y esas cosas. Claro, no se podía seguir por streaming. Mira que de teles había ahí en la sala de continuidad. Aquí tenemos a... Eso está todo en casa de Ramón. Que lo tiene allí en una habitación. Bueno, no sé si en casa de Ramón o lo ha ido vendiendo, o lo fue vendiendo poco a poco. Y en casa de mucha gente. Ahí ha estado financiando. En casa de Ramón. Hay que comer. Y cada día la de más gente, ¿no? Era el lema, algo así era. No, bueno, pues ya digo, exactamente aquí, es que fue... Estamos visando historia de la televisión y de... Tú serías Málaga y yo... ¿no? Sí, por donde estamos situados, sí. ¿Quién moderó ese debate? José Manuel Barrios, un histórico también de esta casa, que tuvo una tarea difícil. Vamos a ver algunas imágenes, ahora escuchamos a los contendientes. Bueno, pues había habido, recordemos, estamos en el año 95, así que esto del debate era muy moderno. Había habido, luego habría el debate famoso entre Felipe González y José María Aznar, y bueno, pues esto de debatir como que suscitaba yo creo más interés que ahora. Y la gente, que ahora no se debate. Es que ahora, claro, son monólogos y entonces, bueno, había más naturalidad, no digo que no estuviera... Mira, hay Barrios diciendo, venga, tranquilos, no os peguéis todavía. Tranquilos, papeles y papeles, ahora llegan unas fichitas. Con Valverde y Tchouaméni. Incluso... presente en aquella reunión cristiano que lo ha No sé yo. Mira cómo se ahora ha sido usted. Ahora reconozco. O sea, que me da usted la razón. Porque se veía... Bueno, yo creo que ninguno de los dos se veía ganador, o los dos se veían ganador. A ver, recordemos que el Partido Socialista había gobernado los últimos 4 años en virtud a un acuerdo municipal. No había sido la fuerza más votada, pero sí le daban los números con Izquierda Unida y con el CDS. Claro, la debacle del CDS ya eliminaba una posibilidad, y cuánto aguantaran entre el PSOE e Izquierda Unida enfrente del PP, pues era la duda. Que evidentemente el Partido Popular estaba ya en las proyecciones demoscópicas y todo eso ya pues muy lanzado como en una ola nacional, que es quizá una de las quejas que pronunció siempre Jesús Málaga sobre aquellas elecciones en las que él consideró que, bueno, había hecho, lo hemos contado aquí, ¿no?, muchas cosas por la ciudad, había cambiado la ciudad, pero que no se valoró lo suficiente porque estábamos en una ola nacional
con la corrupción, con Roldán, con todos esos casos, y entiende él que le pasó factura en el ámbito local de forma un poco injusta. El Partido Popular, lógicamente, pues tiene otra percepción. Bueno, vamos a escuchar a los contendientes, ¿no? Pues ya hemos hablado aquí también de otro asunto que seguramente estuvo presente. ¿Te acuerdas del monográfico que dedicamos al archivo de la Guerra Civil? Bueno, no es un asunto exactamente municipal, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Y ahí, pues efectivamente, ¿no? Vimos cómo el ayuntamiento tiene una actitud muy beligerante contra su gobierno, bueno, contra el gobierno de España y su propio partido, pero era un talón de Aquiles en el debate y Jesús Málaga se defendía así. Usted ha utilizado el archivo solamente como arma política. No le ha interesado en absoluto a la ciudad. Y se lo digo de una manera contundente y clara. Mire usted, para poder amar a esta ciudad, para poder amar las cosas que se quieren, por lo menos lo mínimo que debía haber hecho usted es visitar el archivo. Usted ni conoce el archivo, porque lo he preguntado además a los propios trabajadores. Oiga, ¿ha pasado por aquí el señor Lanzarote? Ni ha visitado usted el archivo. No ha visitado el archivo. Era de Forespan, estaba pensando de que era esa columna roja. Eso era Forespan, ¿no, Ramón? Que lo habías pintado la noche de antes. No. ¿Era madera? Era papel. Ah, papel. ¿Papel? Se veía endeble, pero no acababa yo de... Raquel ya estaba en la tele por aquella época también, ¿o no? No, todavía no. El chiste no acaba de entrar. No acaba de entrar. Bueno, pues ¿qué asunto tocaba Julián Lanzarote? Pues una cuestión derivada de todo lo que venimos hablando, ¿no? Se han hecho muchas obras, se han hecho muchos gastos, pero claro, los gastos hay que pagarlos. Y él echaba sus cuentas y pues la verdad, le salía una cifra verdaderamente astronómica de deuda que le echaba en cara, ya digo, en este mismo plato a Jesús Málaga. Usted puede entender de muchas cosas, y los socialistas de muchas cosas, y yo se lo aprecio y no se lo discuto. Pero luego de números no tienen ustedes ni idea. Ni le sale la inflación, ni le sale el coste de la vida, ni le sale absolutamente nunca nada. O sea, ustedes de números lo que le dan. Y viene usted con dos grafiquitos que lo han preparado esta mañana y con eso nos explica que los salmantinos debemos 18.000 millones, que tenemos que hacer frente todos los días, se dice bien y pronto, a 1 millón de pesetas de intereses diario. Claro. Julián Lanzarote venía escoltado con Fernando Rodríguez, que es un auténtico as del debate. Números, del debate, de tal. Sí. No, ahí siempre, vamos, lo comentamos por eso, porque siempre se dice que uno de los puntos que inclinaron definitivamente la balanza de las municipales fue ese debate, en el que cada uno a su estilo, pero Jesús Málaga fue más institucional, más conciliador, más tal, y Julián Lanzarote se lanzó al ataque. También es verdad que entonces había partido. Mucho más agresivo. Ahora ya puedes hacer tus debates, aquí 3 días de debate. Pero entonces había ahí posibilidades. Estaban los números, pues ya digo, muy abiertos. Veníamos de eso, de un ayuntamiento sin mayoría, en el que había que pactar, en el que, bueno, estaban las cosas pues en teoría muy abiertas, aunque con esa circunstancia que ya decíamos, una ola nacional, pues lógicamente que pasaba factura. Bueno, ¿cómo lo vería la prensa? Lógicamente fue el gran acontecimiento de la campaña, ese debate de Televisión Salamanca, y ya decimos que estaban invitados pues los compañeros de los medios de comunicación a seguirlo aquí, o lo podrían ver los que tuvieran tele, porque entonces todavía era tele por cable, claro. Había que hacerse socio. Había que hacerse socio, eso es. No todo el mundo lo veía en su casa, luego ya se empezó a emitir. Te llamaba Ramón, te pedía la cuenta del banco. Exacto. Esas cositas. Y se presentaba por la noche con un alicate y un taladrador y te enchufaba el cable. Con 30 canales en la temporada aquella, ya vimos en la promoción. Te dejaba la nevera tiritando. Sí, una cervecita no tiene, señora. Sí. No, es por... Bueno, en fin. Bueno, vamos a ver qué decían los compañeros, a ver cómo habían visto cada uno de ellos ese cara a cara. Yo diría que con claridad en los temas que por lo menos han tenido una mayor actualidad, especialmente en lo que se refiere no solo a la deuda o a la situación económica, sino al mismo tiempo el tema del archivo y, como no, a una valoración que se puede hacer a través de lo que ha sido la campaña. Yo creo que están abordando los temas fundamentales de la ciudad, cosa, por ejemplo, del archivo, cosa de la deuda pública que tiene el ayuntamiento contraída.
Son aspectos que yo creo que llegan al público. Imagino que no va a haber un vencedor claro, porque los candidatos se están defendiendo ambos muy bien y imagino que luego sus partidarios van a decir que cada cual ha sido el vencedor. Pues qué razón tenía Begoña. Bueno, hemos visto al gran Vicente Herrero, un histórico de la cadena SER, de Radio Salamanca, Ricardo, que bueno, fue redactor jefe del desaparecido Tribuna de Salamanca en edición papel, y Begoña, compañera de la Gaceta. Así que bueno, vamos a ver, ella dejaba así esa pelota votando. ¿Qué crees? Habrían ganado todos. Después de la reacción, todos dijeron, hemos ganado clarísimamente. Sí, claro, seguro. El debate, pues eso, miran, eso no ha cambiado. No. Al día siguiente, el CIS, encuesta express, hemos ganado, todos hemos ganado. También pasan las elecciones, incluso luego ya con los resultados, todo el mundo gana. Pero bueno, pues efectivamente, todo el mundo se veía ganador. Vamos a ver qué decía ese comité de asesores de Jesús Málaga. No ha respondido, no ha sabido qué responder porque no tenía argumentos para responder, y que por otra parte Jesús Málaga está dando alternativas serias para la ciudad de Salamanca. Pues muy nervioso porque evidentemente ha sido descubierto en una serie de mentiras que profirió en el anterior debate y lo veo absolutamente despistado y errático en todos los temas. Pues nada, qué bueno ha sido el mío, qué malo ha sido el otro. Ahora, lo que es la interhistoria de las imágenes es curiosísima, lo que se fumaba, la cervecita que había por ahí. No sé si había más catering. Ramón, ¿había alguna otra cosa? Tortilla. Un poquito de tortilla, un poco... Sí. Panchitos. Panchitos no, perdón. Habrá patatas fritas. Yo que sé que ya... Gusanitos, risquetos. Hombre, panchitos. Bueno, pues vamos a ver qué decía efectivamente Fernando Rodríguez, que iba a entrar en el ayuntamiento en aquellas elecciones y que continúa hoy como portavoz. Y no va a salir. Como portavoz municipal. Todavía en el año 2026. Vamos a ver qué decía ese joven llamado Fernando de cómo había visto el debate. Dominio de los temas municipales y está atacando los problemas de frente a las evasivas del candidato socialista, ¿no? Que intenta, dada la estrategia del Partido Socialista siempre, hacer parecer que todos los problemas de Salamanca los han causado el Partido Popular. Bueno, ahí ya tenemos pistas, aparte de lo que ha dicho, la empanada, cas de naranja, cerveza también al lado, botellín, que no falte. Bueno, hubo ahí un despliegue de la casa, no solo para organizar este cara a cara, sino para agasajar a esos cortejos de cada candidato y bueno, representantes de los medios y quizás de la sociedad que también se invitaron. Bueno, pues hecho el debate, ya estaba... Digamos que todas las cartas repartidas, pero bueno, había que cerrar la campaña y fíjate qué distintas son las imágenes que nos traen de los cierres de campaña, el último gran acto. Vamos a ver el de el PSOE, que esto nos resulta más habitual, un gran mitin en el Palacio de Congresos que se había abierto con claveles rojos, el símbolo del partido, ¿no? La mano con el clavel rojo. Emilio Melero y el gran protagonista precisamente ahora vota PSOE. Es una canción de Alex Ubago, de esos, ¿no? No sé decirte la verdad, precisamente ahora no me suena. Como eslogan es malísimo. Sí, bueno, era como un poco canción seguramente también. Ese mensaje de hombre, es verdad que ha pasado cosas, que has oído alguna noticia que no te ha gustado, pero aquí está el PSOE de toda la vida, digo yo, que era un poco esa idea. Bueno, los mítines, ahora ya decimos, en los tiempos de hoy, estaba lleno, 31 años después, no es fácil llenar la sala mayor del Palacio de Congresos. Yo lo he visto en pocas ocasiones, desde luego la política se vivía todavía en el 95 y mucho más antes, con más pasión que se vive ahora, más entrega. Ahora a los mítines pues van los cargos públicos y los convencidísimos, ¿no? Antes yo creo que sí que... Y hemos visto, ¿no?, mítines en un pabellón, como en la Alamedilla, en fin, esas cosas. Bueno, en el gran protagonista, lo que es la vida, era el que entonces era superministro de casi todo en el gobierno de Felipe González, Belloc, que luego fue alcalde de Zaragoza, algunos años después. Vamos a ver qué decía Belloc. Representa la inseguridad en términos globales, porque realmente no sabemos dónde van a ir a parar. Yo sigo teniendo mis dudas
si finalmente triunfará los aspectos de partido conservador tradicional, como parece, o si terminarán prosperando aspectos populistas. Bueno, pues mira, ya avanzaba Abelló, que es un señor muy listo, claro, magistrado, juez, tal, que lo que luego ha pasado, con un poco de retraso, pero las dos corrientes, digamos, del centro derecho, de la derecha, el conservadurismo y el populismo de derechas, que luego es verdad que acabaría por llegar y que, bueno, pues hoy es muy importante, ¿no? Estadísticamente. ¿Sabes por qué lleva un lazo azul? Que es lo que estoy buscando. Ah, pues no tengo ni idea. Pone aquí que era un símbolo de rechazo a los secuestros de ETA. De Ortega Lara. En aquel momento, Pues José sí. María Aldaya. Aldaya. Yo recuerdo, sí, digo de Ortega Lara porque me acuerdo mucho del lazo azul ese que estuvo en Topas, en la torre de vigilancia de Topas mucho tiempo, y era por Ortega Lara, claro. Pero sí, había más secuestros. Bueno, pues sí, momentos ya también, era otro contexto político, evidentemente, sí, nacional e internacional. Bueno, ya decimos, luego fue el alcalde, digo, de Zaragoza, hasta que llegó una confluencia, no recuerdo el nombre de la confluencia concreto de Zaragoza, que fue la que le quitó la alcaldía, pero fue de la Expo aquella Mundial del Agua, del agua, que sí, fue la que imposibilitó que el 2018 tuviera una exposición como precisamente el propio Málaga había sugerido. Por eso digo que la vida a veces tiene bueno, pues circunstancias paradójicas. Y eso, el PSOE que hacía una despedida más, bueno, formal, más de meeting. ¿Y qué hacía el PP? Pues fíjate qué curioso, estas imágenes. Venga, Pero tren. Bueno, una vuelta en el tren. Una vuelta en el tren que recorra la ciudad. Miguel Ignacio González, luego director general de deportes. Ahí tenían Fanta, ¿no, Cas? Ahí tenían Fanta. Pues bien, ahí se han ganado el voto de muchísima gente, claro. Claro, es que hay mucha gente que... Mira. Las empanadas que sobraron de la noche de aquí, del debate. ¡Ojo! Tortilla. Madre mía. Capacidad. Mucho baile. Madre mía. Bueno, sombrilla. Mira, ese chándal del Madrid de Kelme se vendió muchísimo. El que está ahí en medio de la imagen, ¿y ese era del Barça? No, bueno, podría haber sido. Del Madrid, ese morado. Eso, el que está sobre el niño. ¿Sí? Sí. Vamos a recuperar esa imagen que me ha dejado totalmente conmocionado. ¿Has visto, Ramón, una señora que no quería desperdiciar ni un trocito de tortilla? Porque parece que no, pero mira. Bueno, todo va bien, con calma, he cogido esta tortilla, la observo. Pero por detrás también hay comiendo mucha gente. Madre mía. Qué capacidad, ¿eh? Como estos que se encajan las mandíbulas. Mira, sándwiches. Sí, era como un cumpleaños infantil. Sí. Esto de, bueno, efectivamente. Solo faltaba mezclar la Coca-Cola con la Fanta de naranja y la Fanta de limón. Bueno, pues... Ese no es el chándal del Madrid, eres un desinformador. Dale para atrás, Ramón, por favor. Pues el chándal me ha parecido... Que no, hombre, claro que no. Bueno, yo que sé. Un poquito para atrás. No, eso no es. No. Vamos, bueno, pero puede haber sido. Las ganas que tienes tú de... Sí, de vender chándales de Kelme. La verdad es que me llevó una gran comisión. Bueno, pues así acababa la campaña electoral, con fiestas y imágenes curiosas. Hay que volver a eso. Con hambre, acababa algo. Hay que volver a eso, partidos políticos. Si tenéis queréis tener alguna opción de gobernar, fiesta. Merendola. Fiesta infantil, merendola y tren. Ahora sería un tardeo a lo mejor. O algo sí, así, un tardeo, claro. Por la noche. Bueno, pues va. Acaba la campaña electoral y el domingo, pues a votar. Bueno, vamos a ver cómo votan los candidatos. Estamos en el Milagro de San José, ladrillo a ladrillo. Y había que votar para la alcaldía y para... para la Junta. O sea, solo para la alcaldía, ¿no? Entiendo, ¿no? Hay dos urnas. Hay dos urnas, pues te digo. ¿Por qué? Pues sería... ¿La comunidad no? Pues no, sí. ¿Serían las europeas, quizás? ¿Coincidió con las europeas? No. No sé, pero desde luego nadie hablaba de ellas. No debían ser muy importantes, porque sí, se echaba de otro sobre, pero... Solía ser la Junta Castilla, ¿no? Lo consultaremos ese dato. Sí, coincidía, pero no sé. Bueno, no he visto yo que hubiera candidatura... mucha preocupación por el devenir de la comunidad. No recuerdo exactamente si aquel año hubo elecciones autonómicas, no.
Bueno, lo importante era el sobre salmón ese, color salmón, que era el que elegía a los concejales. Y pues nada, ahí lo ven. Había votado Jesús Málaga en el Paseo de San Antonio, en el Milagro de San José, y curiosamente Julián Lanzarote había votado en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que también era el colegio electoral. Hoy, lógicamente, ya no es colegio electoral. Había más mesas antes en Salamanca, que ahora ya lo hemos dicho, se han ido agrupando un poquito. Bueno, pues, ¿qué pasó? A las 11:15 de la noche salen los resultados de ese domingo. Fíjate, que ahora a las 8 de la tarde ya... a las 8:10. Sí, a las 8:10 ya más o menos sale. 11:15. Y no sé si sorpresa o no, pero si vuelco, el Partido Popular ganaba las elecciones con mayoría absoluta. 16 concejales. Y salían al balcón. Y su señora, y el jefe de campaña, que había sido un chavalito llamado Alfonso Fernández Mañueco, ahí con un megáfono, hoy presidente funciona. de la Junta de Castilla y León. Pues nada, le decía: Julián, dirígete a las mesas. Sí, a lo mejor. Ojo el balcón ese, que a lo mejor tiene donde más gente, ¿eh? Estaba el delegado de la Junta, por ahí estaba Paco Albarrán. Queremos empanada. Las masas superforecidas, como la del otro día. Que venga Ramón y traiga sándwiches. Bueno, lo que es. Bueno, pues ahí ese día, claro, esto lo vemos mucho en las elecciones en Madrid, ¿no? En la salida al balcón de Génova, al de Ferraz, hay grandes montajes, pero es verdad que en Salamanca ya no estamos acostumbrados a eso, ya nadie hace así cosas en la calle, se hace puerta cerrada, la asistencia es menor. Básicamente para salir al balcón y que no haya nadie, tiene que ser un poco... La asistencia es menor que de esas cosas. Bueno, pues estaba muy contento el señor Julián Lanzarote, que había ganado las elecciones, ya decimos, 16 concejales, mayoría absoluta, y fíjate... ¿Cuántos años llevaba gobernando Málaga? De esa vez 4, había gobernado 8, luego 4 Troconis, 4 Jesús Málaga en coalición, y entró ya Julián Lanzarote, que siempre fue alcalde por mayoría absoluta, siempre. Y después de Julián Lanzarote vino Fernández Mañueco, y después de Fernández Mañueco, 7 años, y ya llegó Carlos García Carballo, el alcalde actual. Bueno, ¿qué decía Julián Lanzarote aquella noche? Que tenía que ser muy feliz para él, desde luego. Pues fíjate, fue bastante elegante con Jesús Málaga, que a veces se destacan otros rasgos. Esa noche fue elegante. Que yo siempre dije cuando empezábamos la campaña que iba a ser una campaña, recordaréis, tensa, intensa y difícil. Jesús Málaga ha sido un gran adversario del PSOE y la verdad es que había que luchar mucho y llegar a todos los rincones como creo que hemos hecho. Creo que el éxito del todo el Partido Popular de Salamanca, en este caso, y me ciño en este momento solamente a la capital, ha sido ir barrio a barrio, ir calle a calle. Bueno, pues ahí está. Pues ese momento, ya digo, mayo del año 95, se produjo un cambio en el Ayuntamiento de Salamanca que ya ha permanecido hasta hoy, no siempre con mayoría absoluta, ¿verdad? A veces con necesidad de pacto. A partir de hoy, todo bigotes, todo el rato. Antes eran corbatas feas y ahora todo bigotes. Y ahora ya, pues efectivamente, dejaremos de ver en nuestras imágenes tanto a Jesús Málaga y empezaremos a ver a Julián Lanzarote, así que sirva este punto de partida del cambio de paradigma municipal que les contábamos hace 31 años. Así que nada, pues dicho queda. Nos vamos. Así fueron las cosas y así se las contamos en su día. Hoy lo rescatamos. Pues hasta el miércoles que viene, ¿no? Que parece que Ramón tiene prisa, que tiene no sé qué, que tiene la empanada en el horno, claro. Tiene la empanada en el horno. Tienen que cenar. Esta gente se tiene que ir a dormir. Que... Claro, sí, sí. Que estas niñas a las 10 tienen que estar en la cama. Así que venga. Hala, buenas noches. Hasta el miércoles que viene. Yeah.